A lo largo de la existencia del ser humano, existen casos que no son revelados de una forma tan clara o que la comunidad científica no tiene las palabras correctas para poder identificarlas. El día de hoy podremos dar un repaso a algunos de esos casos que han marcado la historia por sus casos tan fantásticos o casos que sobrepasan lo aterrador o lo mórbido, y ahora les presentaré los 15 casos más extraños y perturbadores de la historia. Número 15. El caso de Edward Murdoch. Edward Murdoch, de quien se decía que era heredero de una de las familias más aristocráticas de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó su título y se suicidó a los 23 años. Vivía totalmente recluido. Su figura destacaba por su gracia, y su cara, es decir su cara natural, era muy hermosa. Pero en la parte de atrás de su cabeza tenía otra cara, esta de una bella joven encantadora como un sueño, horrible como un demonio. La cara femenina era solo una máscara, ocupando solo una pequeña parte del cráneo, pero exhibía signos de inteligencia, de una inteligencia maligna. Sin embargo, podía vérsela sonreír burlonamente mientras Murdoch dormía. Sus ojos seguían los movimientos del espectador y los labios farfullaban sin cesar. Ninguna voz se oía, pero Murdoch afirmaba que no podía dormir por la noche debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica, como la llamaba, que nunca duerme, sino que me habla continuamente de unas cosas tales que solo pueden hablarse en el infierno. A pesar de que lo vigilaban constantemente, consiguió veneno y se suicidó. Dejó una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado para que no continúe con sus horribles susurros en mi tumba. Número 14. El caso del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo, con un área aproximada de 1,1 millones de kilómetros, situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Es famoso porque a mediados del siglo XX varios escritores publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Ya desde la era de la vela, las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando, y aún lo hace, a través del área del supuesto Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un área con un tiempo muy inestable, conocida por sus huracanes, también pasa por el triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. La primera mención documentada acerca de desapariciones en el área se hizo en 1951. E.W. Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. Y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. Al año siguiente, 1952, George X. Sand afirmó en un artículo de Revista de Destino que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, 1913-1997, acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista amarillista estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizons. True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisibles. Los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente, Gaddis es considerado el inventor del Triángulo de las Bermudas. Pero 10 años después, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, 1914-2003, escritor neoyorquino de ciencia ficción, que en 1974 escribió el superventas El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Gaddis y recopiló casos de desapariciones, muy manipulados y mal presentados, mezclados con falsedades y flagrantes invenciones. Número 13. El caso de la zona del silencio. En la parte central del bolsón de Mapimí, el cual se encuentra entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango, se localiza un área llamada la zona del silencio. El enigmático nombre es causa de un sinfín de mitos que han surgido en torno a la zona.
El bolsón de Mapimí está situado en la parte centro-norte de México, a unos 180 kilómetros al noroeste de la laguna, que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, y forma parte del desierto chihuahuense. La zona del silencio se encuentra situada entre Durango, Chihuahua, y Coahuila, entre el paralelo 26 y 28, en el lugar llamado Vértice de Trino. Recibe su nombre porque las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal y esto se da solo en algunas pequeñas áreas, debido a que existen campos magnéticos. La zona del silencio fue reportada por vez primera en la década de 1930 por Francisco Sarabia, piloto mexicano que afirmó que su radio falló misteriosamente mientras sobrevolaba la zona. Desde entonces, muchas personas que han visitado la zona han reportado que las señales de radio se interrumpen al entrar en ella, y que las brújulas dejan de apuntar al norte magnético. A pesar de ello, ninguno ha presentado evidencia sólida que soporte su afirmación. Una explicación lógica para estos fenómenos podría ser la alta concentración de hierro proveniente de la constante caída de meteoritos. Alguna vez en el tiempo, esta gran extensión de tierra estuvo bajo las aguas del llamado Mar de Tequis, demostrado por la existencia de fósiles marinos en la zona. En la zona del silencio también existen áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, así como especies endémicas, como lo es la tortuga del desierto, reptiles únicos en el mundo y abundantes nopales violáceos, que deben su color a que las capas que protegen de los rayos solares han sido desgastadas por el viento solar. Se puede encontrar la gobernadora, la sabaneta, pastizales, ocotillos, magueyales y cactáceas, algunas de ellas endémicas, yucas, candelilla, nopaleras, mezquites. A su vez, se pueden observar liebres y conejos, ratones y ratas canguro, zorros, coyotes y búhos. Al igual que la vegetación, los animales sufren adaptaciones especiales que les permiten vivir en las condiciones adversas de esta árida región. La zona del silencio es frecuentemente comparada con el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto, las ciudades sagradas del Tíbet, Cabo Cañaveral, todas localizándose entre los paralelos 26 y 28. Pronto surgió la versión de que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet o Nepal, existía una zona con las mismas características, por lo que se considera la zona como un polo donde se concentraba la energía terrestre. En 1978 se creó la Reserva de la Biosfera de Mapimí, auspiciada por el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, el Instituto de Ecología, el CONACYT y otras organizaciones. Muchos de los fenómenos de la zona no han sido investigados a la profundidad requerida, por lo que no se ha ofrecido una evidencia científica sólida que confirme estos hechos. Número 12. El caso de Polybius, el juego maldito. Una de las leyendas más misteriosas del mundo de los videojuegos es una que afirma que hay un antiguo juego que provocaba amnesias y suicidios entre sus jugadores. No existe ninguna prueba concreta de esta afirmación, pero la leyenda continúa suscitando curiosidades y excitando lo imaginario. El juego en cuestión era el Polybius, una especie de arcade aparecido en 1981, creado por Ed Rothberg para la sociedad Sinesloschen. En la época, Polybius, juego adaptado de otro juego llamado Tempest, tuvo un éxito importante y mucha gente se amontonaba delante de la máquina esperando su turno para jugar. Sin embargo, al cabo de unos días, numerosos jugadores se quejaron de padecer amnesias, cefaleas, pesadillas, insomnio y algunos, incluso, llegaron a intentar suicidarse. Muchas son las leyendas que se dispararon alrededor del videojuego. Muchos aseguraron ver a hombres vestidos con trajes negros, tomando notas de los jugadores que más puntuaciones hacían. Otros aseguraban haber visto caras fantasmales que recorrían la pantalla. También están los que en mitad del juego han visto mensajes subliminales, entre los que el más destacado es "suicídate". Voces bajo el sonido del juego, quejidos de pánico, la rumorología se extendió. Atari arroja algo de luz al asunto, diciendo que el procedimiento empleado tanto en Tempest como en Polybius, que consistía en hacer girar el decorado alrededor de un elemento fijo, podía llegar a causar náuseas entre los jugadores. Número 11. El caso Roswell. Se denomina Incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, en julio de 1947. Algunos especialistas en ufología y gran parte del público se han interesado en los acontecimientos de Roswell. Se han escrito muchos libros y rodado películas sobre los presuntos sucesos, tanto novelas de ficción como informes serios y elaborados.
Recientemente a través de su página oficial el FBI reveló, en documentos desclasificados, que uno de sus agentes tomó nota, constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo en Nuevo México. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis, que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre, se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además se debe tomar en consideración el lucro comercial, a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. También las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul, y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90, apuntan según los escépticos a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo N4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secretismo de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. Número 10. El caso de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, como son más conocidas, se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa en el Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Lo asombroso es que estas líneas solamente pueden ser observadas en su integridad desde el aire, al sobrevolar el desierto, lo cual ha despertado grandes preguntas sobre las intenciones y habilidades de sus constructores. Número 9. El caso del experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es el nombre que recibió un supuesto experimento ultrasecreto llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en 1943, en el transcurso del cual un barco se volvió invisible y fue teletransportado de un muelle a otro. Es una historia que debiera conocer cualquier persona interesada en los ovnis, el Triángulo de las Bermudas y otros mitos y misterios. En 1979 fue el tema de un libro escrito por Charles Berlitz, principal gurú del culto al Triángulo de las Bermudas, y William Moore. Pero, ¿cómo se supo de este hecho, y qué pruebas tenemos de que sea cierto? La historia comienza con Morris Ketchum Jesup, un hombre de muchos y variados intereses. En los años 20 fue profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Drake, en Iowa, y en la Universidad de Michigan. Mientras preparaba su doctorado realizó investigaciones que llevaron al descubrimiento de varias estrellas dobles que, posteriormente, fueron catalogadas por la Royal Astronomical Society. Se dice que poseía un doctorado en astrofísica, pero no está claro si se lo otorgaron o no. Jesús pasó mucho tiempo estudiando ruinas mayas e incas y llegó a la conclusión de que los edificios solo pudieron ser construidos con la ayuda de una tecnología superior extraterrestre. La falta de dinero le obligó a abandonar sus investigaciones y a volver a los Estados Unidos, donde se puso a trabajar en The Case for the UFO, el alegato de los ovnis, el primero de 4 libros sobre el tema, en el que mezclaba un poco de objetividad científica con mucha pseudociencia. Número 8. El caso del Santo Sudario. Es una tela de lino la cual presenta marcas relativas a un ser humano víctima de una crucifixión junto a otros totalmente atípicos, pero que coinciden a los relatados en la Pasión. El catolicismo asume que es la tela con la cual se envolvió a Jesucristo en el Santo Sepulcro y que en su resurrección, su imagen quedó grabada en el lienzo. A pesar de haber sido sometido a muchas pruebas y estudios científicos, no se ha podido determinar si realmente cumplió la función que se le atribuye. En 1988 el manto fue sometido a las pruebas del carbono 14, la cual dató la fecha de origen en mediados del S14, lo cual lo convertía en un fraude, pero sus defensores atribuyen un error a la prueba, ya que el lienzo está muy contaminado, además de sobrevivir a 3 incendios, lo cual supone una contaminación que puede afectar su composición química. Número 7. Arca de la Alianza. El arca es considerado el más grande de todos los tesoros ocultos y su descubrimiento proporcionaría verdad indiscutible que el Antiguo Testamento es un hecho concreto. Su recuperación sigue siendo el objetivo de todos los arqueólogos modernos y aventureros. Su propósito estaba designado como el contenedor de los 10 mandamientos en tablas de piedra, dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Según el libro de Éxodo, el arca está hecha de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera.
Fue coronada por un asiento de la misericordia, compuesto de 2 querubines también de oro. Se cree que tiene poderes sobrenaturales debido a varios acontecimientos, incluida la que causó la muerte de un hombre, que intentó estabilizar el arca, derribando los muros de Jericó en una sola batalla, y entre otras. Hay varias especulaciones en torno al lugar de su descanso final, y al mismo tiempo que haría falta una persona astuta para encontrarlo, sería necesario una persona valiente e incluso temeraria para abrirlo. Número 6. El caso de las psicofonías. Psicofonías son supuestos sonidos, incluyendo voces, coros, animales, etc., que no son perceptibles al oído humano, pero que supuestamente quedarían registrados en aparatos grabadores de cualquier clase, como grabadoras analógicas, reproductores de MP3, PC, etc. Es importante resaltar que la psicofonía está incluida dentro del mal llamado fenómeno parapsicológico de la transcomunicación instrumental, (CI), de la cual podemos decir que se trata del sistema de comunicación con hipotéticos seres o entidades que no percibimos, mediante aparatos. El supuesto fenómeno fue descubierto de forma casual. Existen numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y dónde habría sucedido esto. La historia más aceptada es la de que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jurgenson. En las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello un pequeño grabador magnetofónico cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Decidió escucharlas dentro de la casa, reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinar de los pájaros, estropeando la toma, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Jurgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la operación de grabado, en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato, y de nuevo, al reproducir la grabación, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente, pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre, fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso y familiar con que su madre le llamaba. Según Jurgenson, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Número 5. El insólito caso de Jack el Destripador. Ha pasado más de un siglo y todavía perdura el misterio. 5 crímenes perpetuados en Whitechapel hacia 1888, que hoy, por el escaso número de víctimas, hubiesen ocupado pocas líneas en los diarios, en su momento revolucionaron Londres y el mundo entero. Durante 100 años, investigadores, detectives, policías y muchos aficionados han tratado de establecer un perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o el nombre del asesino, pero hasta ahora solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez por ese motivo Jack el Destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombrero negros que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. No en vano se han escrito sobre él cientos de libros, canciones, óperas y películas. Es la perfecta historia de suspense, el gran misterio sin resolver. Número 4. El caso Person. El secuestro de los Person es uno de los casos de abducción más controversiales, que fue difundido a través de un vídeo publicado en Estados Unidos en 1996. La cinta mostraba cómo una familia entera era secuestrada por grises mientras una cámara captaba todos los hechos. Lamentablemente este vídeo fue considerado muy crudo para ser expuesto públicamente de nuevo. Sin embargo, en Japón se publicó un fragmento del mismo y en Estados Unidos se hizo una recreación del hecho a modo de película documental. Número 3. El caso de la luz mala. La luz mala es uno de los mitos más famosos de los folclores de la Argentina y del Uruguay. Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse, o en algunos relatos, perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Muchas veces aparece a una distancia cercana al horizonte. Estas manifestaciones son muy temidas, ya que se identifica comúnmente a la luz mala como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana.
Ante un encuentro, se recomendaba popularmente decirle una oración y luego morder la vaina del cuchillo. Como último recurso, se las debía enfrentar con una arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban inefectivas. En el noroeste argentino también se le da el nombre de luz mala al farol de Mandinga, fosforescencia que suele verse en cerros y quebradas durante los meses más secos, luego de caer el sol. Se asegura que el farol de Mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño tratando de alejar del lugar a los extraños. La tradición dice que el 24 de agosto, día de San Bartolomé, estas luces son más brillantes por influencia del diablo, ya que es el único día del año en que Satán se libra de la vigilancia de los ángeles, y aprovecha para atraer las almas ingenuas que codician los tesoros. Existe también la creencia de que la luz mala son huesos de bovino desenterrados y que emiten una fosforescencia a la luz de la luna. Generalmente nadie cava donde sale la luz por el miedo que la superstición les ha producido. Los pocos que observan bajo la luz siempre han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena. Esta al ser destapada se dice que despide un gas a veces mortal para el hombre, por lo que los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir el objeto encontrado, o hacerlo cubriendo nariz y boca con un puño, manta gruesa de lana, o con un poncho. Cuenta Hipólito Marcial que, la luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena, donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar, va a encontrar oro y plata. De la luz roja huya no recen el rosario, se dice que es luz mala, tentación del diablo. En la actualidad se acepta que el mito tiene su origen en el fenómeno real de los fuegos fatuos, fosforescencias producidas por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo o enterradas a poca profundidad. También se sugiere que muchos casos pueden explicarse como avistamientos de rayos globulares. Número 2. El caso de Emily Rose. El caso de Emily Rose ha sido uno de los casos más famosos de exorcismo de la historia, tanto es así que se llevó al cine con la película El exorcismo de Emily Rose y causó gran expectación en la época. Emily Rose es en realidad una joven alemana llamada Anneliese Michel. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Anneliese Michel disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia su vida cambió un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguna de sus 3 hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, de Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que le siguió, Anneliese fue admitida para tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970, y mientras los jóvenes disfrutaban de las libertades de la época, Anneliese era atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se aparecían mientras rezaba. Voces empezaron a perseguir a Anneliese diciéndole que iba a arder en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla, y Anneliese perdió las esperanzas en que la medicina podría curarla. En el verano de 1973 sus padres visitaron a diferentes pastores solicitando un exorcismo. Sus requerimientos fueron rechazados y les recomendaron que Anneliese, de ahora 20 años, debía seguir con su tratamiento médico. Les fue explicado que el proceso por el cual la iglesia prueba una posesión es muy estricto, y hasta que todos los aspectos no estén cubiertos, el obispo no puede aprobar un exorcismo. Los requerimientos, por nombrar algunos, incluyen aversión a los objetos religiosos, hablar en idiomas que la persona nunca ha aprendido y poderes sobrenaturales. El último día del rito del exorcismo fue el 30 de junio de 1976, y para este punto Anneliese sufría de neumonía, también estaba completamente delgada y tenía una fiebre muy alta. Exhausta y físicamente incapacitada para hacer las flexiones por su cuenta, sus padres la paraban y la ayudaban con los movimientos. Lo último que le dijo Anneliese a sus exorcistas fue, rueguen por el perdón, y a su madre le dijo, mamá, tengo miedo. Anna Michel grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio de 1976, al mediodía. El pastor Ernst Alt informó a las autoridades en Aschaffenburg y el fiscal general comenzó una investigación inmediatamente. Número 1. El caso MKUltra. El proyecto MKUltra es un programa de investigación secreto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, que se basa en encontrar métodos para controlar la mente. Hay muchas evidencias de que utilizaba señales eléctricas así como drogas para cambiar el funcionamiento del cerebro.
El programa salió a la luz públicamente gracias a la Comisión Presidencial Rockefeller en 1975. Este programa se inició en el año 1950. Durante la dirección de Allen Welsh Dulles, el primer director civil de la CIA, tuvo su comienzo oficial en 1953. Dulles ordenó comenzar los procedimientos tras la designación del bioquímico y psiquiatra militar Sidney Gottlieb, director de la División Química de la CIA, con el objetivo inicial de formular una droga lo suficientemente potente como para obligar a cualquier ser humano a decir toda la verdad en sus interrogatorios. Sin embargo, el programa no tardó en ir modificándose, habiendo más de un centenar de proyectos incluidos en el mismo, de los cuales aún hoy no se conoce el más mínimo detalle. Con el paso del tiempo y el proyecto ya en práctica, que se desarrolló prácticamente durante más de 2 décadas enteras, entre los 50 y hasta el 73, las ambiciones comenzaron a crecer cada vez más, tanto como para gastar millones y millones de dólares en él. De hecho, en determinado momento, la operación MKUltra llegó a consumir el 6% de todo el presupuesto de la CIA. Durante todo este tiempo, para alcanzar los objetivos del programa, se realizaron numerosas pruebas con LSD, choques eléctricos, distintos métodos de tortura, tanto física como psicológica, el aislamiento absoluto y maltrato verbal. También se menciona el estudio y la experimentación de la hipnosis durante la operación, sobre todo durante la década de los 50. En estos términos, uno de los objetivos primordiales era lograr inducir sentimientos como la ansiedad, mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar la memoria humana, todo mediante la hipnosis. Encontrar los reclutas que aceptaran participar de semejantes experimentos, como habrás de suponer, era prácticamente imposible. Por ello, desde la máxima confidencialidad de la CIA, se reclutaron indigentes, pacientes con enfermedades mentales, prostitutas y miembros de bajo rango de los servicios militares, entre otros, por supuesto, sin consentimiento previo alguno, en forma secreta y totalmente ilegal. Hoy se sabe que fueron miles las víctimas de estos crueles experimentos, desconocidas las cifras exactas e igualmente la cantidad de muertes por las condiciones extraordinarias en las que se vulneraba a sus participantes. En 1973, el director de la CIA Richard Helms ordenó que todos los archivos de MKUltra fueran destruidos. En virtud de esta orden, la mayoría de los documentos de la CIA en relación con el proyecto fueron eliminados, lo que hace imposible una investigación completa de MKUltra. En 1977, durante una audiencia celebrada por el Comité Senatorial Selecto de Inteligencia para profundizar en MKUltra, el almirante Stansfield Turner, exdirector de Inteligencia Central, reveló que la CIA había encontrado un conjunto de registros, que constaba de unas 20.000 páginas, que habían sobrevivido a las órdenes de destrucción de 1973, por haber sido almacenados en un centro de registros, al que no se suelen aplicar para obtener documentos. Estos archivos se referían al financiamiento de proyectos de MKUltra, y como tal contenían algunos detalles de esos proyectos, pero se supo mucho más de ellos que del informe del Inspector General de 1963.